Cuando los demás participantes, voy a compartir la pantalla con todos ustedes. Solamente uno de ustedes me dice si la puede ver cuando yo la comparta ahora, si la pueden ver. Pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Yo sí. Ok. Hola, gracias por estar con nosotros. Bienvenidos a Infoté Virtual. Estamos para ayudarle en lo que ustedes necesiten. Como les decía, yo soy Daniel Poché. La próxima encuentro será con la cámara. Soy docente de desarrollo de aplicaciones del Ministerio de Educación e imparto quinto y sexto de bachillerato, 6 materias de desarrollo de aplicaciones, bachillerato técnico, y tengo 14 años en Infoté. Soy soporte hace más de 25 años, encargado de centros y de servidores también, y de laboratorios. Estoy aquí para compartir con ustedes y que ustedes también a poder absorber este conocimiento de muchos que están aquí, que trabajan en el sector y que viven de esto también. Y sobre todo ampliar los conocimientos y ver también los resultados de aprendizaje que vamos a obtener a través de este técnico con relación a ustedes, que deben de entender por qué razón sistema operativo en un módulo de programación, de programming, porque sistema operativo, si no hay sistema operativo, no hay nada. Tú no puedes programar en un lenguaje de programación si el sistema está dañado. Si hay que repararlo, tienen que repararlo. Eso es parte del oficio. Entonces, no olviden esta temática que les estoy aplicando. Sistema operativo es esencial conocer, entender la temática de los sistemas operativos como Linux, CentOS, Windows 11, Windows 10, que es lo que se está usando ahora mismo, es lo que estamos utilizando ahora mismo en el mercado, y nosotros debemos comprender todo esto. Voy a hacer preguntas, ¿verdad? Una pregunta primero, empezamos aquí. Eh, ¿Qué es software de aplicación? Y un ejemplo, pueden participar. ¿Qué es software de aplicación? Y un ejemplo. ¿Se dan por vencido? ¿Qué es software? Buenas noches. Ah, sí, sí, dígame, compañero, ¿su nombre? Ángel. Ok, sí, dígame. Ay, yo no sé mucho de vaina, pero como el nombre lo dice, software, creo, no sé, de aplicación, no, no el software que te da, que te permite o te da acceso de cargar múltiples aplicaciones. Sí, va por ahí, gracias. Un sistema operativo, cuando hablamos de sistema operativo, no podemos dejar de hablar de software de aplicación y software del Exacto. sistema. Voy a ir explicando ahora. Cuando se caiga en línea, volvemos y nos conectamos de nuevo, porque tenemos que ir ampliando. Y aquí en mi casa se fue a luz y mi teléfono está como un 10%. Yo no, O sea, que a usted hay que premiarlo por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. yo voy a estar aquí hasta que el teléfono aguante. Está bien, no se preocupe que estamos grabando todo. Gracias a Dios. Ok. Software de aplicación son aplicaciones que hacen una función determinada. Por ejemplo, Excel es un software de aplicación. El programa Microsoft Word 365 es un software de aplicación. Google Chrome es un software de aplicación. Eh, la, Igual la PowerPoint. PowerPoint también. Ok. Tú descargas, el programa mío es un software de aplicación. Y el programa de reservas, software de aplicación. La palabra aplicación no viene con el sistema, sino es que se crea para integrarlo a hacer una función específica en el sistema operativo. Ahora, ¿qué es el software del sistema? Y un ejemplo, levantando la mano cualquiera que quiera participar. Software del sistema y un ejemplo. Entonces, interactivo, socializando con ustedes sobre los conocimientos adquiridos, los conocimientos plenos que ustedes tienen, compartirlo con nosotros. ¿Qué software del sistema? Y un ejemplo.
indagando. Bueno, parece que puedo entonces continuar exponiendo. Software del sistema son los sistemas operativos. Por ejemplo, iOS, que es un sistema operativo de Apple, es un software del sistema. Que el software del sistema es los sistemas operativos o software del sistema son los que regulan y controlan todas las funciones de una computadora. Por ejemplo, cuando tú abres Excel para hacer un cálculo, Excel funciona porque el sistema operativo lo controla. Cuando tienes, por ejemplo, un iPhone y quieres usar la cámara es una aplicación, pero ¿quién la controla? El sistema operativo de iPhone. Recordar que los sistemas operativos, hay sistemas operativos que son open source, código abierto como Linux, pero tenemos también aquí lo que es Windows. Windows no es de código abierto, pero Windows, la empresa Microsoft, lanza versiones que son de beta, versiones de prueba. Una versión de prueba de Windows es para ver qué errores tiene, donde tú vas a mandar los errores a los ingenieros de Microsoft. Yo quiero que alguno de ustedes me diga características de Windows 11, si alguno lo ha usado, y si alguno de ustedes entiende alguna de las características de Windows 11 que se está usando de manera plena. Mi clase es interactiva, pero la próxima clase serán de demostraciones y práctica. Pero el encuentro de hoy es más interactivo y socializando con ustedes sobre los conocimientos que pudieran o pudiesen tener sobre los sistemas operativos. Estoy aquí para aprender, para facilitarles el proceso. Windows 11, miren este foro que dice comparte con tus compañeros. Usted en el foro de comparte tiene que, este dice 31, ¿verdad? Ok, ya yo lo actualicé. Tienen que poner el nombre, su ocupación y el nivel de ocupación, conocimientos, algún hobby que usted tenga, que le gusta hacer. Porque con este técnico yo también quiero conocer a mis alumnos, quiero conocerlos, compartir con ustedes también, entenderlos más. El foro de comparte con sus compañeros también permite que los compañeros sepan a qué se dedica su compañero. Oye, y se van conociendo, aunque sea de manera virtual aquí, existirá un proyecto en algún momento donde ustedes van a tener que hacer grupos para crear un proyecto, crear algo que nosotros vamos a poner y algún tipo de proyecto final para crear. Y entonces por eso tú tienes que saber cómo se llama tu compañero. Este foro deja las informaciones abiertas y tú puedes entonces ir conociéndolo a los compañeros, ¿verdad? Entonces, foro de comparte con tus compañeros es muy esencial para poder entender informaciones generales de un estudiante. Sí. Aquí tenemos lo que es Windows 10 Developer. Eso es un programita que no puedo trabajarlo hoy porque estamos socializando, pero esto es un programita que se usa para usted eliminar funciones de Windows 10. Por ejemplo, el OneDrive, la telemetría. Windows tiene unos programas que ponen el Windows más lento. Entonces, con este programa, que el viernes daré la demostración de cómo funciona Developer, cómo funciona, cómo se aplica, y él desactiva funciones o suspende funciones o las duerme, funciones que no necesitamos o servicios en el sistema operativo. Por ejemplo, la telemetría, ¿qué hace? Eso es lo que hace que permite mostrar todas las gráficas del disco duro de consumo, de cuánto espacio libre y todo eso. Windows tiene esta parte en la parte de administrador y monitor de recursos. Y todo esto consume también memoria, gráficos y recursos del sistema. Sin embargo, con este programa DeepLoader, usted lo instala. Yo lo haré el viernes. Lo voy a hacer una ejecución del programa. Ustedes van a ver cómo él va a desactivar muchos servicios y luego entonces el sistema va a tener un equilibrio de, por ejemplo, un 20% más de velocidad podría tener el equipo por esa parte. Aquí tenemos el link de descarga porque estamos viéndolo de manera por encima, sí. Y un video de cómo todos los programas que le llaman bloatware, que pertenecen a Windows, son programas como de noticias, la barra del clima, son los bloatware, y todos los programas que Windows trae integrados, que son a veces una molestia
y los bloques de noticias, entre otros servicios que Windows tiene. Bueno, entonces ya ustedes saben, ese foro de comparte con tus compañeros, usted tiene que completarlo. Entonces vamos a irnos ya a la unidad 1, que es la unidad que está activada, comprendiendo los sistemas operativos. Bueno, como yo le decía, los sistemas operativos son los que regulan y controlan todas las funciones que hay en el sistema. Si usted, por ejemplo, prende una computadora, ¿qué ocurre en ese momento? Que en ese momento ocurre que el sistema operativo tiene que comunicarse con el hardware. ¿Qué es el hardware? Levantando la mano. ¿Qué es el hardware? Todo lo que podemos tocar Exacto. físico. Denle un ejemplo a los compañeros de hardware. Mouse, teclado. Excelente, excelente. ¿Cómo usted se llama? Javier. Javier, gracias. Por ejemplo, tenemos el disco duro. ¿El disco duro es un hardware o un software? Un hardware. Hardware. Entonces, la pregunta que le hago a ustedes como grupo ahora, ¿el disco duro permite darle velocidad a la máquina? ¿Para qué sirve? Para almacenar datos e Perfecto. información. Pero tiene que ver con la velocidad. O sea, él es que le da la velocidad a la máquina. ¿Qué interviene allí? El motor de arranque, ¿no? El que hable Buenas no noches. puede defender. Buenas noches. Tiene que defender su postura. ¿Para qué sirve el disco duro exactamente en un sistema? Buenas noches. ¿Puedo responder, profesor? Sí, sí, claro, claro. ¿Su nombre? Ángel Ruiz. Ángel, gracias por estar aquí. Bueno, usted preguntó por la velocidad, pero el disco duro influye. Correcto. Es un conjunto entre el procesador, la memoria RAM y el disco duro. En el disco duro sí lo puede almacenar información, pero es donde también se aloja el sistema operativo. Correcto. Por ende, sí es una parte esencial para la velocidad, pero no es el único, sino que está compuesto por la RAM, su CPU, y entonces ellos, entre ellos tres, entonces ahí sí podríamos decir que sí. Correcto, perfecto. Es una combinación, diríamos que es. Eso quiere decir que se dan cuenta que la máquina es como una orquesta, que si no están todos afinados, no hay música. Entonces, la máquina, la velocidad la define la memoria RAM, el motherboard, el disco duro y la tarjeta gráfica también influye, porque todos son como una orquesta, trabajan unidos. Entonces, vamos a ver, ¿qué significa RAM? ¿Para qué sirve la memoria RAM? La memoria RAM, ¿para qué sirve? ¿Qué significa RAM? Alguien me dice que no ha podido entrar. Vamos a ver por qué. Memoria RAM. ¿Para qué sirve la RAM? Bien. Espérense, déjeme ver. La palabra RAM significa Random Access Memory, memoria de acceso aleatorio. La función de la RAM, ¿cuál es? La función de la RAM es recordar dónde está todo el mundo. El disco duro es como una caja para almacenar archivos y la memoria RAM es para recordar dónde están esos archivos. Cuando tenemos que tener una influencia de, por ejemplo, si le metemos 16 gigas de RAM a una máquina y tiene 1 giga de velocidad, no se aprovecha. ¿Por qué? Porque tiene que haber un equilibrio entre procesador y memoria RAM. Y cuando decimos RAM es porque es volátil. Una pregunta al grupo. Si yo le quito la memoria RAM a una computadora y la prendo, ¿qué pasa? No enciende. N- ah, No enciende. no, sí enciende, pero no emite video, porque estaría dando un error indicando que falta la RAM. Eso mismo. Correcto. Exactamente. Y si yo quito esa RAM y pongo otra, no la que tenía, ¿qué pasa? Bueno, Eso va a depender. si la pone, eso le va a dar video.
Entonces va a dar video. Entonces con la otra, yo quité una, la que tenía, y pongo otra. Y me va a dar video entonces. Es que está quitando una. Si tú quitas una, no te van a video si pones una. Vamos a deliberar, vamos a Exactamente, deliberar. esa es la... Está interesante el tema, ¿verdad? Sí. Miren, la memoria RAM, cuando tú la quitas, en el momento que la máquina está apagada, la RAM está vacía. Cuando la RAM tú vuelves y pone otra, cuando tú prendes, que ella se carga. Porque la memoria RAM es volátil, de acceso aleatorio. Antes, en los años 70 y 80, no era así. La RAM se dañaba y se dañaba la máquina. Sí, dígame, no se preocupe. Vendría siendo, según lo que he podido entender, la memoria RAM vendría siendo como un almacenamiento de datos temporal. Exactamente, sí. Es temporal y por lo tanto nuestros celulares tienen RAM. Aunque la arquitectura de los celulares es una arquitectura diferente, es una arquitectura ARM, ARMS, ARMS. La arquitectura de los celulares, una empresa británica de por allá, creó esa arquitectura, patentó el producto y todo el mundo fabrica bajo la arquitectura ARM. Pero sí, una máquina, un hardware, tiene que tener sistema operativo. Miren, el iPhone tiene un sistema, está con lenguaje C, tiene su propio sistema operativo que fue hecho en lenguaje C. Me explico. Lenguaje C no es un sistema operativo. Lenguaje C es un lenguaje de programación, pero con lenguaje C hicieron el iOS. ¿Entendieron? Entonces, para que sepan que el Google, el sistema operativo Linux fue hecho con lenguaje C, para que entiendan que todo es con programación. Usted ve un aire acondicionado, el aire es con lenguaje C. La mayoría de aires y dispositivos, los chips tienen lenguaje C, señores, que le dice si en inglés, if, si temperatura es igual a tanto, ame tal cosa. De lo contrario, vuelve y repite el bucle. El proceso se repite. Lamentablemente todo es con programación. Si tienes un abanico con control remoto, tiene microchips para controlar los aires, las puertas eléctricas, las puertas que son automáticas con control. Todo es con programación. Los automóviles, sobre todo Linux. Tesla usa Linux en sus carros eléctricos. Ahora varias empresas de autos eléctricos usan Linux. ¿Por qué razón? Porque ellos usan Linux y la NASA está usando Linux. En Marte, en la misión que está en Marte, la NASA tiene Linux. ¿Pero por qué? ¿Por qué el Linux se está volviendo tan popular? Y alguien que me diga características que tiene el sistema operativo Linux. Es el futuro, pero alguien sabe de este curso características de Linux y por qué se usa las grandes empresas del mundo, como la NASA, Tesla y otros, utilizan Linux. Por eso tiene que tener una explicación. Tiene que tener una explicación. ¿Alguien se anima? Profe, yo tenía entendido. Sí, dígame. ¿Está con nosotros? Ay, se fue. Que actualmente han salido, o sea, forma, no sé exactamente. Yo, Recordarles a ustedes qué es lo que pasa con Linux. Linux es un programa open source y hoy en día hay muchas versiones Debian, Ubuntu, entre otras versiones. Han lanzado lo que son de consola, sistemas operativos de consola, terminal. Entonces tú tienes más seguridad. Es difícil romper la seguridad de Linux porque tú tienes que ser un superusuario con privilegios y derechos especiales. Sin embargo, en Windows tú puedes romper eso a programación. Linux tiene una estructura para usted trabajar la seguridad, donde vuelvo y le digo, usted tiene que tener privilegios especiales como una persona que sea super admin. Y como Profe, sí, dígame. yo donde trabajaba anteriormente, llegué a trabajar con una computadora que tiene un sistema Linux, porque el sistema le llamaban Ubuntu.
Entonces yo me encontré ese sistema tan incómodo y raro. Entonces un amigo mío que estudia informática me dijo, mira, ese sistema mayormente lo utilizan las grandes empresas en estas computadoras grandes como, para almacenar información para que no puedan ser hackeadas, como que más seguro. Exactamente, claro que sí. Perfecto. Por ejemplo, Linux también es una camisa de fuerza. Vamos a ver la importancia de Linux. Nosotros, porque estamos socializando, este encuentro es para socializar. Por ejemplo, tú puedes instalar Linux y puedes poner Windows arriba de Linux. Y Linux te protege Windows. Eso también muchas empresas lo están haciendo. Por ejemplo, Senasa, la Procuraduría, entre otros. Yo soy supervisor de pasantías y he ido a diferentes, a la Procuraduría, donde está el caso Coral, donde está todo eso, yo voy a todos esos sitios. Y ellos, bueno, tuvieron que poner, hubo como unos hackers que entraron y pudieron obtener información de la Fiscalía, del Palacio de Justicia y de algunas cosas cuando ya en Line. Entonces, ahora ellos lo pusieron en Linux, hicieron que todo el personal estudie ciberseguridad y entonces, pues, le pusieron Linux. Tú puedes Linux y tú con un script, tú instalas Windows encima de Linux. Entonces ya ahí tú estás protegiendo Windows con Linux. Ese script permite hacer que ya tienen que romper Linux para entrar a Windows. Ahí sí estamos hablando ya de otra cosa. Pero como habíamos dicho, Linux tiene CentOS, que tú crees que es Windows. O sea que la situación está poniéndose difícil para Microsoft, ya que hoy en día hay dos versiones de CentOS, un sistema operativo, uno de los últimos que tiró la empresa Linux, y tiene Stream, tiene CentOS Stream y tiene el normal, que es el que se usa en escritorio. El que es Stream es que recibe de una nube, de una cloud, y recibe información de ahí. Para que ustedes vean, el Ministerio de Educación está montando servidores C3 con el CentOS Stream. Ya lo ha hecho en 4 escuelas en esta semana y van a seguir trabajando con eso, porque desde la nube ellos controlan todo desde ahí y es difícil, como me dijo el compañero ahora mismo, romper una seguridad, porque manejar, instalar un programa en Linux, hay que entrar con los permisos sudo y convertirte en super admin para tú poder hacer cambios en el sistema. Sin embargo, en Windows, el acceso remoto, sin embargo, tú lo haces fácilmente con un programa de compartir pantalla, con un programa que comparte, como por ejemplo, programas que tú lo instales, automáticamente tú puedes compartir el sistema, lo que está la persona viendo y compartes el IP. En Linux no es así. Bien. Almacenamiento primario y secundario. Vamos a ver. ¿Qué dijimos? Que la memoria RAM es una memoria de acceso aleatorio. ¿Qué significa DDR? Cuando usted le dice, bueno, yo tengo una memoria DDR1, DDR2, DDR3, DDR4, DDR4L. Cuando decimos DDR4 y DDR4L, alguien que me explique eso, que no entiendo nada. Saludos, buenas noches. Buenas. Bueno, yo tengo entendido que, por ejemplo, cuando hablamos de DR, por ejemplo, 3 o 4 se refiere a la ranura. Ok. Y en cuanto al L, la diferencia es de la memoria normal que consume menos voltaje que una normal. Perfecto, excelente, exactamente. En los años 90, cuando las memorias salieron, le llamaban RAM nada más, RAM. Y luego vino la SRAM, que tenía un poco más de velocidad en el procesamiento de bus. Por ejemplo, la memoria RAM, la RAM eran a 32, el bus a 64 y las SRAM eran a 128, el reloj de procesamiento, tiempo real. Entonces, luego vino la DDR1, que significa doble data rate 1. Yo voy a compartir un materialcito que tengo por aquí para que ustedes me usen algo que lo voy a poner aquí, cómo ensamblar una computadora. O sea, por eso es que se la voy a poner esa actividad ahí. Ustedes van a ver, es de Cisco. Ustedes van a ver los pasos, cómo se ensambla y la tarea final es ensamblarla completa y eso es hacer una captura de cómo ensamblar un equipo con todos sus componentes. Eso lo voy a preparar ya para el próximo lunes, el próximo miércoles, perdón, para que ustedes hagan esa actividad y puedan ensamblar una máquina virtualmente para que tengan esa idea y entiendan el orden correcto de cada una
de las piezas que una computadora lleva. Bien. Doble data rate 1. Vino la DDR2, una memoria DDR1 tenía 256 gigas y la DDR2 con 128 era más rápida porque tenía doble data rate. O sea, en la transferencia de datos era más rápida. Eran bastante caras, claro que sí. Perdón, profesor, ¿no era mega? Sí, perdón, mega. O sea, una memoria de 256 megas, DDR1, la DDR2 con la mitad era más rápida porque tenía doble transferencia de datos. Gracias, compañero. Como ustedes pueden ver, el disco duro lo tenemos aquí. Hay un video, pero los videos aquí, mi computadora, la bocina son muy grandes y no se puede escuchar. Es mejor lo que sé que se escucha mal. El disco duro es un dispositivo que se utiliza para almacenar. Hay discos duros sólidos, SSD, hay discos duros M2 y otros modelos de que están saliendo hoy en día. Pero todavía los discos duros mecánicos, porque esos discos duros que están ahí en la foto, es un disco duro mecánico. Le llamo mecánico porque utiliza un motorcito, utiliza unos platos y tiene unas agujas que son las que guardan la información. Ustedes pueden ver un disco duro destapado, pero sin embargo, un disco duro, tú no ves la información por ningún lado en esos platos, porque es de manera magnética, es invisible, usted no la ve. Eso se desgasta con el tiempo, los cabezales, se desgasta todo. Con el tiempo también pierde velocidad y por eso es que se ponen lentos. En los discos duros SSD, que son discos duros que usan unos microchips, son muy parecidos a las memorias USB, pero como ellos son hardware interno, tú lo colocas de manera interna. Claro, ya hay memorias USB que son hasta de 1 TB, porque básicamente es lo mismo, pero transformándolo en otra tecnología. Los disquetes, que era lo que se usaban antes, ya no se utilizan. Cinta magnética prácticamente no se utiliza. Y grabadora de CD. Vamos a ver. Si yo digo, por ejemplo, la palabra ROM, ¿qué significa? Si yo digo DVD-ROM y DVD-RAM, alguien que me diga qué diferencia tiene DVD-ROM y DVD-RAM. Vamos a aclarar esa idea. ¿Qué significa esto? Alguien que me diga, levantando la mano. Si alguien se anima, me puede decir ROM y RAM, porque no solamente se utiliza en la memoria RAM. Sí. ¿Se dan por vencido? Pero bueno, no sé si es así. El DVD RAM no es porque se puede quemar CD. Exactamente. Tengo- Exactamente. el otro no lo recuerdo mucho. Exactamente. Sobre todo dicen RW porque dicen DVD RW, readable, reescribible. Puede reescribir en unidades. Un CD no es RAM. Tú haces un CD de música y ya no puedes hacer nada con él, a menos que sea un CD que sea RW. Hay unos CD que son RW que son readable, que tú puedes escribir en ellos. Cuando tienes un DVD en tu casa, una máquina que tiene DVD, si dice DVD-ROM, solamente tú vas a ver DVD, no vas a quemar, no puedes grabar nada. DVD-RAM, entonces sí, tiene RAM y dice RW, o sea, DVD RW es una unidad que puede quemar. Aquí tenemos la memoria USB o pendrive, ustedes conocen esto, todos hemos usado memoria USB, todos la hemos utilizado. La memoria USB también la podemos utilizar como disco duro, lo sabían, ¿verdad? Te puse una memoria USB como disco duro. En una de las intervenciones de nosotros vamos a enseñarle cómo usted agarra la memoria y copiar Windows, cómo preparar la memoria, cómo preparar esa memoria para que pueda instalar Windows en laptops o mini laptops o en computadoras normales. Nosotros ya el día de hoy no usamos CD. Solamente las grandes empresas para hacer los backups es que utilizan los DVD y los CD como los bancos, pero ya realmente no se está usando. Miren, ese foro de comparte con su compañero hay que llenarlo, sí.
quiero saber quiénes son, a qué se dedican, pero también los compañeros quieren saber el nombre de su amigo, dónde vive, porque con el tiempo haremos un grupo para hacer un proyecto, para fabricar y crear algo. Entonces, tú tienes que conocer a los demás compañeros, sí. Vamos a ver el foro de indagación de conocimientos. Miren, este foro de indagación de conocimientos, vamos a hacer preguntas aquí normales para ver cómo ustedes están. Y dice, ¿qué sistema operativo conoces? Características de Windows 11. ¿Alguno de ustedes sabe alguna característica de Windows 11? ¿La saben? Windows 11. Bueno, una de las características más visibles son el menú desplegable, que, o sea, ha agregado algunos menús desplegables que no estaban en el Windows 10. Por ejemplo, cuando uno va a crear una carpeta, lo que sea, ahí se agregó como una barra. O sea, tiene herramientas que están integradas ahí mismo al menú y puedes hacer cambios estructurales. Y también Windows 11 tiene la característica de que tiene gráficos mejorados. Pero la pregunta es, Windows 11 no se instala en cualquier computadora. ¿Por qué? Aquí dice, ¿por qué no se puede instalar Windows 11 en AMD? Alguien que me diga por qué tipo de AMD sí, qué máquinas sí se puede y qué máquinas no. El procesador. Ok, esa es una. Pide 4 núcleos. ¿Qué Eh, son los núcleos? ¿Qué son los núcleos? Porque decimos, la mía tiene 3 núcleos, la mía tiene 4, pero ¿qué significa eso? Tú compras una máquina con 4 núcleos, la mía tiene i7, pero ¿qué son los núcleos? Los núcleos son las puertas de entrada donde la información se va a trasladar. Recordarles que si tú tienes 10 gente en tu casa ayudándote, tú trabajas más rápido, ¿verdad? Los núcleos son como esas ayudas donde se reparten las tareas. Una máquina antes tenía un solo núcleo y todo lo hacía él solo. Ahora esto, la máquina que tiene mucho núcleo permite que la computadora economice energía y si no está forzada, nada más entran algunos y tiene más puertas para ir llevando y trayendo información. Aquí dice, ¿por qué no se puede instalar Windows 11 en AMD? Se puede instalar en AMD que tengan el chip TPM. Por ejemplo, hay un chip llamado TPM que Microsoft lo pide para las características, para los requisitos de instalación de Windows 11, ellos lo piden. Entonces, si es una máquina vieja, aunque no sea AMD o Intel, no lo vas a poder instalar y te va a decir que tu máquina no cumple con los requisitos. No quiere decir que todas las Intel cogen Windows 11, sino que tiene que tener 4 núcleos y otras características que te lo pide. Pero sobre todo los AMD viejos no tienen los chips TPM. En este caso hay gente que instalan Windows 11 en una máquina de AMD Ryzen, otra marca, y aún así Windows 11 no trabaja igual, porque vino optimizado para Intel. Sí. 5, que es virtualización, y mencioné 2 programas para virtualización. Ese foro hay que trabajarlo. Ese foro hay que trabajarlo ya duro. Ese foro es para indagar los conocimientos de ustedes. eh, Sí, dígame. pero en verdad esa pregunta ahí, no, o sea, sería como por qué no se puede instalar Windows 11 en algunos equipos, porque Exacto. eso pasa igual en Intel. Si no cumple con los requisitos, tampoco se instala. Exacto. Pero eso es para que investiguen, para que lleguen al punto, para que ustedes lleguen al punto de por qué y por qué en AMD. Y entonces ahí van a llegar y van a ver por qué una sí, por qué otra no. Que no es por marca ya, sino es por los requerimientos. La pregunta no está enfocada en AMD, pero hay que enfocarla a por qué no se puede entrar en algunos equipos, ¿verdad? Tienes que decir la pregunta. Y ahí entonces te investiga porque y también te puedes topar con esto. Tú eres programador, pero vas a programar una máquina y si el sistema no está bien, hay que programarlo otra vez, hay que instalarlo, ¿verdad? Entonces el programador tiene que tener conocimientos plenos de esto, de los sistemas operativos, conocerlo. Tienes que aprender a arreglar el software si quieres programar. Hay máquinas, personas que me llaman y me dicen, estoy haciendo un programa y se me cierra.
lo abro y cuando estoy por mitad se cierra. Pero el sistema operativo está malo. Eso significa que hay que arreglar el sistema operativo, hay que corregir errores o ver por qué el sistema operativo se está cerrando o si tiene un virus. Quiere decir que también tenemos que tener estos conocimientos plenos. Aquí tenemos el recurso de la unidad 1. Vamos a ver qué dice. Las características de los sistemas operativos, de qué están compuestos los sistemas operativos. Leer. Dice, introducción a los sistemas operativos. Aquí dice lo siguiente, dice software, aplicación. ¿Qué es el software de aplicación? ¿Y qué es el software del sistema? ¿Qué es el software de aplicación? ¿Y qué es el software del sistema? Pueden responderlo como deseen. El software de aplicaciones son las aplicaciones que podemos hacer tareas, ya sea Word, Excel o PowerPoint. Bien, perfecto, magnífico. ¿Y software del sistema qué son? Y dame un ejemplo. El software del sistema son el sistema operativo que se encuentra en la máquina, ya sea Windows 11, ¿qué más? Linux, Ubuntu. Linux, exacto. Tenemos ahí un sistema operativo llamado Solaris. Tenemos Unix, que es con terminales que lo usan. El gobierno tenía los otros días sistema operativo Unix, que es de los años 60. Right. Tenemos Kali Linux, profe, recuerda. Sí, claro. Kali Linux es un sistema operativo para ciberseguridad específico para esta área. Nosotros que trabajamos con Kali Linux, también hay un Kali llamado Oracle Kali Linux. Es una versión especial de Oracle que tiene un Kali Linux que tú lo trabajas en línea, no tienes ni que descargarlo ni nada, sino que tú cargas la máquina desde ahí. Sí. En este curso van a aprender a montar máquinas virtuales. Vamos a aprender a instalar Windows 11. Vamos a aprender a instalar el Linux Ubuntu 22. Vamos a aprender a instalar Linux CentOS, versión stream o normal. Vamos a aprender a instalar 3 sistemas operativos en máquina virtual. Vamos a aprender a manejar VirtualBox, aprender a crear un sistema operativo con la máquina virtual, saber utilizar los comandos de Linux, cómo ver el historial, cómo llamar un comando, cómo escribir un texto, cómo crear un directorio, cómo borrar un directorio, cómo ver lo que has hecho, cómo hacer un ping en Linux, cómo configurar opciones de usuario, cómo usar la terminal correctamente, cómo usar algunas funciones específicas, algunos comandos específicos, cómo instalar algunas funciones por medio de scripts en Linux. Recuerden que Linux es Profe, sí. y usted nos va a enseñar también a cómo hackear un Facebook en live.